Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y científicos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el pulpo maya, monitor ante el cambio climático. Sí, el pulpo maya, monitor ante el cambio climático, que ya es un hecho. Y ahora sí, quien nos va a regalar sus conocimientos es el maestro en ciencias Sadot Ramos Rodríguez de la Universidad del Mar en Oaxaca. Maestro, por favor, ¿nos puede explicar cómo está la importancia de nuestros océanos? Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tipo de espacios siempre se agradece. Y bueno, definitivamente hablar de estos organismos, estos pulpos, para mí siempre es un placer. Y definitivamente el cambio climático también es algo muy importante que está sucediendo en este momento. Entonces, pues bueno, siempre hay que traerlo a la mesa, ¿no? Y tener conocimientos del tema. Entonces, bueno, les voy a presentar lo que se ha estado realizando últimamente con trabajos de pulpo y por qué se atreven a decir un poco sobre que podría ser un buen monitor ante el cambio climático, ¿no? Pero, bueno, para contextualizar un poco esto y se pueda entender bien, es necesariamente importante hablar de nuestros océanos. Como sabemos, los océanos constituyen el 71% de la superficie de todo nuestro planeta. Y de ese 71%, el 97%, que de hecho es mucho, está ocupado por nuestros océanos. El 2% restante está ocupado por el agua de los hielos y solo el 1% es agua continental, de la cual podemos tener acceso nosotros como especie humana, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿de dónde creen que viene esa agua continental? Pues sí, efectivamente también viene de los océanos, una gran cantidad de ella gracias a la evaporación y posteriormente la precipitación del mismo, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente los océanos son muy importantes, además de que, bueno, por otra parte también es un importante regulador del clima del planeta. ¿Por qué? Porque, pues bueno, definitivamente las corrientes marinas ayudan mucho a regular el clima en la superficie del planeta. Además, como por si esto fuera poco, los océanos también captan del 30 al 50% más o menos del CO2 que tenemos en nuestra atmósfera. Entonces, definitivamente el fitoplancton ayuda mucho a que estos gases también sean controlados, ¿no? Sin embargo, bueno, nuestros océanos también tienen un gran depredador y ese depredador más grande es el Homo sapiens, ¿no? Nosotros como especie humana, la verdad es que somos la principal amenaza hacia nuestros océanos. ¿Por qué? Pues bueno, primeramente la sobreexplotación pesquera. Actualmente cerca del 60% de las especies comerciales están ya sobreexplotadas. Por otra parte, también la mala gestión de los fertilizantes. Este exceso de fertilizantes usados en la industria agrícola lo que va a hacer es llegar finalmente a nuestros océanos y este exceso de nutrientes lo que va a causar es un efecto al cual llamamos eutrofización, que la eutrofización no es más que el crecimiento acelerado de las algas en esas zonas que consumen el oxígeno, por lo tanto estas zonas se vuelven anóxicas, es decir, que no hay oxígeno, por lo tanto también muchas especies van a desaparecer y solo se van a quedar las que puedan sobrevivir a esas condiciones, ¿no? Actualmente se han descubierto cerca de 400 zonas muertas ya en nuestros océanos. Por otra parte, también los plásticos y los microplásticos son una amenaza importante para nuestros océanos. Ya se han realizado trabajos en el cual se han encontrado microplásticos en los organismos ya dentro de su organismo, vaya. Y bueno, el protagonista ahorita de esta ponencia, ¿no? El calentamiento global. Definitivamente es un tema muy importante. ¿Y por qué es importante los océanos? Porque
el aumento en la temperatura lo que va a hacer es reducir la capacidad de absorción de CO2 de nuestros océanos. Entonces, esto va a incrementar más la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque cerca del 65% de las especies conocidas ahorita en el planeta son marinas. Entonces, gran parte de la biodiversidad del planeta se encuentra en nuestros océanos. Pero, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues bueno, estas gráficas a continuación son una proyección del aumento de la temperatura global en los próximos 10 años. De este lado, en los próximos 10 años. Y de este lado podemos observar una proyección de lo que van a ser los nuevos 90s. Esto según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en estos gráficos? Pues durante los próximos 10 años podemos observar que el aumento en la temperatura global es relativamente bajo, ¿no? Llamemos que se han observado incrementos que irían desde el 0.5 grados Celsius hasta 1.5 grados Celsius y en algunos lugares, en algunas zonas, podría llegar hasta los 2 grados Celsius como incremento, ¿no? Que en 10 años, es decir, en el 2029, nosotros podríamos decir que es relativamente bajo este incremento. Sin embargo, ya cuando nos vamos a los nuevos 90, es decir, del 2090 al 2099, ya vemos que hay incrementos mínimos promedios desde los 3.3 grados Celsius hasta los 7 grados Celsius en algunos puntos del planeta, principalmente en los polos, ¿no? Entonces, esto, viéndolo ya a una escala global, definitivamente un incremento de 7 grados Celsius en escala global es demasiado alarmante, ¿no? Y esto va a tener muchas repercusiones. De este lado les muestro en esta gráfica los escenarios posibles hasta ahorita con respecto a las emisiones de CO2. En la línea amarilla podemos observar, bueno, primeramente aquí vemos los años, ¿no? De los 900 hasta el 2100 y el incremento en la superficie global en grados Celsius. Maestro, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Okay, claro. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, el Pulpo Maya, monitor ante el cambio climático. Y para eso estamos platicando con el maestro en ciencia Sadot Ramos Rodríguez. ¿Cómo está del cambio climático, maestro? Bueno, pues precisamente con respecto a los posibles escenarios futuros ante estas predicciones del cambio climático, en esta gráfica les puedo mostrar los resultados de la IPCC, en el cual la línea amarilla representa las emisiones de CO2, suponiendo que las industrias se detuvieran en este momento. No todas las industrias, todas las emisiones se detuvieran en este momento. Aún así, habría un incremento en la temperatura de la superficie.
Por otro lado, también el IPCC lo que hizo fue tener diferentes modelos, ¿no? La línea azul representa que si las industrias tuvieran emisiones a lo más mínimo. Por el contrario, la línea roja representa el incremento en la temperatura si no nos importara nada y continuáramos con las emisiones normales y de siempre, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque aquí va a haber una variabilidad en el incremento en la temperatura, que son las sombras, ¿no?, que podemos observar. La línea verde es básicamente nuestra predicción más probable en la cual se está tomando acción, pero bueno, también no se pueden reducir las emisiones de las industrias al 100%. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto al cambio climático en nuestros océanos? Esas predicciones que vimos anteriormente fueron de la temperatura superficial, pero bueno, ¿qué pasa con nuestros océanos? Afortunadamente, nuestros océanos absorben una gran cantidad de calor de la superficie. Sin embargo, este aumento en la temperatura va a terminar por afectar la temperatura de nuestros océanos. Y es un hecho que nuestros océanos son cada vez más cálidos. En nuestros océanos, el incremento promedio de la temperatura había sido hasta el 2010 de 0.5 grados Celsius. Sin embargo, el año pasado se registró un incremento de 0.076 grados Celsius y que ha sido nada más de estos últimos años, ¿no? El incremento promedio ha sido registrado desde la superficie hasta unos 700 metros de profundidad, que de hecho es básicamente donde habitan la mayoría de las especies de flora y fauna marinas. ¿Y cómo precisamente va a afectar el cambio climático a la vida en nuestros océanos? Pues bueno, en este gráfico quiero mostrarles los resultados de un trabajo que se hizo en el 2009, en el cual evaluaron la riqueza de 1.600 especies alrededor del mundo. Se encontró precisamente que la mayoría o la mayor cantidad de especies se encuentran en los trópicos y en las zonas templadas principalmente. Ahora, en un escenario de cambio climático, ¿qué es lo que sucedería? Básicamente, es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a tener que las especies van a empezar a invadir otros lugares, ¿no? Van a empezar a buscar otras zonas en las cuales les sean más favorables para la vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que principalmente vamos a tener proporciones de migraciones de especies muy altas en los polos, ya que todas las especies de los trópicos y las zonas templadas se van a ir hacia los polos en busca de situaciones mucho más cálidas y que las condiciones sean mucho más favorables, ¿no? Entonces, eso es algo que puede pasar con las especies y tenemos que considerar que nuestro país está justo en esas zonas, ¿no? En la parte del trópico y la parte templada del planeta. Y bueno, ¿qué sucede con nuestro protagonista? Pues primeramente me gustaría presentarlo. Este es el Octopus maya. Ese es su nombre científico. Y bueno, esta especie pues tiene una gran importancia económica, ya que representa cerca del 90% de la pesca nacional de pulpo, siendo los estados de Campeche y Yucatán los que más aportan a este porcentaje. Es decir, si yo estoy en Ciudad de México y voy al mercado y me compro un pulpo, lo más probable es que ese pulpo que yo compre en el mercado de Ciudad de México sea de esta especie. Presentan una distribución que va desde la bahía de Campeche hasta Isla Mujeres más o menos. Y la reproducción consiste básicamente en que el macho introduce en el manto de la hembra el vasoacto cotilizado, un brazo modificado para transferir los espermatozoides, y la hembra, una vez que cumple su desarrollo gonádico, lo que va a hacer es desovar estos racimos de huevos y los va a cuidar. Son una especie semélpara, es decir, que las hembras solo presentan un evento de desove en toda su vida y después mueren, y presentan un cuidado parental en el cual después del desove las hembras cuidan de los embriones durante todo el desarrollo embrionario. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es que se han realizado últimamente estudios ecofisiológicos en los pulpos que nos han ayudado a entender mucho cómo son las interacciones ecológicas de esta especie, ¿no? Pero ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la ecofisiología?
pues la ecofisiología es una rama de la ecología que de hecho es muy interdisciplinaria, estudia los procesos fisiológicos de los seres vivos bajo influencia de los factores ambientales. ¿Cómo es esto? Pues bueno, en este esquema vemos el estudio de una especie de ave, es decir, la misma especie de ave, pero visto desde la perspectiva ecológica. Es decir, aquí podemos observar que las aves tienen un uso distinto del agua según la latitud en la que vivan, y esta latitud va a tener inferencia en la temperatura también de la zona. Entonces estamos hablando de que las aves van a usar el agua de una manera diferente dependiendo de la latitud en la que se encuentren, que a su vez depende o está asociada a una temperatura, ¿no? Esto es viéndolo desde una parte general y ecológica. Sin embargo, a nivel organísmico vamos a ver que para que estas aves tengan un uso diferenciado del agua según donde se encuentren, van a tener diferencias fisiológicas importantes. Es decir, algunas van a tener condiciones que les van a ayudar a cambiar o a aprovechar mayor el agua que otras. Y eso va a su vez a estar involucrado en cómo está funcionando la célula en estos organismos. Es decir, incluso qué genes se está transcribiendo, ¿no? Para que esto sea de una manera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ecofisiología? La ecofisiología es dar un enfoque general a una especie de estudio tomando en cuenta las condiciones ambientales que son muy importantes para poder entender las condiciones o las características fisiológicas de los organismos. Y bueno, para poder entender qué pasa con los pulpos, pues también necesitamos saber cómo es la tolerancia térmica en los mismos. Primeramente, pues los pulpos, a diferencia de nosotros y de todos los mamíferos, los pulpos son organismos ectotermos, es decir, que su temperatura corporal depende de su entorno. Nosotros, a diferencia de ellos, podemos regular nuestra propia temperatura y mantenerla constante, aunque la temperatura del exterior sea diferente. A diferencia de nosotros, los pulpos, si la temperatura del exterior incrementa, la temperatura de ellos también va a incrementar. Nosotros, por ejemplo, si tenemos calor, sudamos. Si tenemos frío, generamos calor interno. Los pulpos no tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen estos organismos ante estas condiciones? Pues tienen estrategias diferentes, ¿no? Unas de ellas pueden ser la migración, buscando lugares, zonas en donde la temperatura sea mejor para ellos. Y también pueden tener selección de periodos de actividad apropiados y plasticidad genotípica. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El pulpo maya, monitor ante el cambio climático, y para eso estamos platicando con el maestro en ciencias Sadot Ramos Rodríguez. Usted nos explicaba sobre la temperatura con el pulpo, maestro.
Sí, bueno, como les platicaba, los pulpos no pueden regular su temperatura internamente, entonces necesitan estrategias, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias? Pueden ser la migración, la selección de periodos apropiados de actividad, es decir, de alimentación, de reproducción, de caza, entre otras, y la plasticidad genotípica, que no me voy a meter mucho en eso, pero está asociado a los genes y cómo funcionan la transcripción de los mismos, ¿no? Pero bueno, todo esto, estas estrategias también van a estar asociadas a el ambiente, ¿no? Si el ambiente permite realizar migraciones, si el ambiente permite la selección apropiada de periodos de actividad, o si el ambiente también va a permitir esa expresión de la plasticidad genotípica, todo siempre en un equilibrio. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la península de Yucatán? Bueno, este es un esquema general de la temperatura superficial del Golfo de México en verano y en invierno, pero bueno, ojo aquí con los valores. En invierno podemos observar que la temperatura básicamente está en unos 25, 24 grados durante todo el invierno en toda esta zona, a diferencia del verano, que básicamente vemos que la temperatura de 24 grados, 25 grados solo está en esta zona y no en la zona de Campeche, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, en la península de Yucatán hay una surgencia que la llaman como surgencia estacional. Sin embargo, esta surgencia está durante todo el año. ¿Qué es una surgencia? Es un levantamiento de aguas profundas, aguas que tienen nutrientes y que son frías, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en esta surgencia es que es estacional porque durante el invierno los vientos del norte van a empujar masas de agua hacia esta zona y van a regular la temperatura de toda esta zona a una temperatura de 24 grados. Sin embargo, durante el verano no hay vientos del norte, entonces por lo tanto esta zona no se ve tan favorecida por la surgencia y la temperatura se incrementa hasta unos 29 o 30 grados. Lo cual es una temperatura ya bastante importante en cuanto a estrés térmico, ¿no? En los organismos. ¿Qué es lo que pasa con los pulpos? Pues bueno, los ecofisiólogos han desarrollado básicamente esta curva que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con las temperaturas, ¿no? A temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas, lo que va a suceder es que los pulpos no van a tener un gran desempeño. ¿Y a qué me refiero con desempeño? A realizar sus actividades diarias cotidianas, ¿no? Comer, reproducirse, cazar, entre otras cosas. ¿Qué es lo que va a pasar a temperaturas pues medias? El pulpo va a estar en una temperatura ok y va a decir, bueno, puedo comer, no sé cuánto tiempo puedas aguantar así, pero ok, puedo comer, estoy bien. Y van a tener un rango de temperatura en el que van a poder realizar todas sus actividades fisiológicas en el mejor desempeño posible, ¿no? Entonces, va a tener un rango de temperatura óptima. Lo mismo va a suceder al incremento de temperatura. Para poder saber todo esto, pues se tienen que hacer experimentos de diferentes tipos, ¿no? Temperatura preferida, por ejemplo, experimentos de temperaturas críticas, experimentos de consumo de oxígeno, experimentos bioquímicos y también estudios moleculares, que es un poco de lo que se ha realizado en el laboratorio de CISAL de la UNAM. Y bueno, de los trabajos, aquí les voy a mostrar un poco los resultados que se han obtenido hasta ahora de una gran cantidad de trabajos que afortunadamente he tenido el placer de colaborar con ellos. Por ejemplo, en cuanto a temperatura preferida, ¿no? En este proyecto lo que se hizo fue un gradiente térmico de temperaturas más altas a temperaturas más bajas y observar qué pasaba con el pulpo, ¿no? Hacia dónde se desplazaba y cómo, midiendo siempre la temperatura y las horas del día, ¿no? Por otra parte, también en cuanto a temperaturas críticas, lo que se hacía era incrementar la temperatura un grado Celsius por minuto hasta la expulsión de tinta del pulpo. Y para disminución de temperatura, para temperaturas críticas mínimas, lo que se hacía era enfriar el acuario 1 grado Celsius por minuto hasta que el pulpo enrollara los brazos y tuviera pérdida de movimiento, ¿no? En ese momento se determinaba como la temperatura crítica mínima. En estos gráficos podemos observar algunos de los resultados de algunos de mis compañeros.
en el cual en este gráfico, bueno, aquí podemos observar las temperaturas críticas mínimas y temperaturas críticas máximas promedio de los pulpos aclimatados a diferentes temperaturas, ¿no? A 22 grados, de 22 a 26 grados en rampa, de 22 a 30 grados en rampa, en aumento de temperatura, y pulpos a solo 30 grados. De este lado podemos observar el campo aeróbico metabólico, que es básicamente el área que hay en esta curva, y se sabe que si el campo metabólico aeróbico es menor, este organismo pues va a tener una menor probabilidad de aguantar temperaturas elevadas. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Pues bueno, los resultados han arrojado que la temperatura preferida del Octopus maya es de 22 a 24 grados Celsius. El rango óptimo de Octopus maya es de 22 a 26 grados Celsius, es decir, esa temperatura en la que puede reproducirse, cazar, alimentarse y demás. Fuera de este rango ya hay problemas, por ejemplo, en la reproducción, en el desarrollo embrionario, entre otras cosas, ¿no? Las temperaturas críticas máximas para Octopus maya han sido de 36 grados Celsius y las mínimas de 16. ¿Por qué entre comillas? Porque estas temperaturas generalmente cambian según la temperatura de aclimatación de los organismos. No cambia mucho, pero sí va a cambiar unos grados, ¿no? Entonces, ojo ahí. Y bueno, en cuanto a consumo de oxígeno, este es un esquema general de lo que se hace. Hay sensores de entrada de oxígeno y sensores de salida. Y todo esto para obtener estos resultados, que son las curvas de oxígeno de entrada y de salida, para saber cuánto está respirando. Y es esto, ¿no? Esto que podemos observar en esta imagen. De este lado, pues bueno, en cuanto a estudios bioquímicos y moleculares, se han realizado y son muy importantes para poder entender qué es lo que pasa a nivel fisiológico en los organismos. Y aquí podemos observar los resultados más o menos del consumo de oxígeno, ¿no? Básicamente observamos que a temperaturas de 30 grados el consumo de oxígeno también se incrementa, por lo tanto estos organismos van a ser mucho más acelerados, van a tener una tasa metabólica más acelerada, y eso va a ser importante para esta generación, ¿no? También se han hecho estudios en cuanto a machos y se ha observado que machos que tienen estrés térmico pueden tener o estar menos representados en las generaciones nuevas, ¿no? En este gráfico podemos observar que estos cuadros naranjas son los machos que estuvieron expuestos a estrés térmico en estos desoves a 24 grados y desoves a 30 grados y a 28 grados. Y en 30 grados estos machos ya no están representados, ¿no? Entonces eso es importante porque también la temperatura va a influir en la reproducción de los pulpos y también en el desarrollo embrionario. En esta imagen podemos observar cómo hay un incremento en el consumo de oxígeno, pero también hay variaciones en las enzimas en el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces por eso también es importante. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que pasa con las perspectivas futuras? Pues bueno, la temperatura definitivamente es de gran importancia para la vida en general y en Octopus maya no es la excepción. La temperatura define una gran cantidad de procesos fisiológicos y el estudio ecofisiológico de esta especie pues definitivamente nos va a ayudar a poder entender qué es lo que está pasando a nivel ecológico con otras especies. En cuanto a migraciones locales, por ejemplo, nos puede ayudar a determinar las pesquerías, a ayudar a que no colapsen. También puede identificar cambios en las redes tróficas, competencias interespecíficas entre la especie. Y bueno, definitivamente esta especie, siendo un depredador, también va a ser importante el estudio de la misma, ¿no? Muchas gracias, maestro, por sus conocimientos. Y rapidísimamente, ¿a qué temperatura los embriones no nacen o si lo hacen con deformidades? Ok, superior a los 30 grados, a los 29 grados, ya hay deformaciones en los embriones y ya hay problemas. ¿Y las hembras no ponen huevos? Sí, y las hembras, o sea, si desovan muy pocos y deformes o con algún problema. Maestro, gracias por regalarnos sus conocimientos y a ustedes, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias.